de segundas oportunidades. Sin duda un tema muy importante. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros necesitamos una nueva oportunidad? Siempre es importante, ¿verdad? Decir, yo necesito una nueva oportunidad. Bueno, quiero decirle que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahora, no nos confiemos, pero sí es un Dios de segundas oportunidades. Dios no nos ve como algo desechable, que no funcionó y nos lanza. No, Él nos quiere usar nuevamente. En la Biblia, mis amados hermanos, en la Biblia podemos leer acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un ejemplo de cómo Dios no lo desechó, aun cuando le eran infiel una y otra vez. Dios no dijo, bueno, ya me cansó este pueblo, ahora voy a buscarme otro pueblo. No, Él luchó, trabajó con el pueblo de Israel. Ellos fueron liberados de la esclavitud y escogidos por Dios para ser pueblo y una luz para el mundo entero. Dios eligió a un pueblo para que en medio de todas las naciones paganas fueran como una luz que pudieran alumbrar hacia el Dios verdadero. Por vez tras vez fueron desobedientes el pueblo de Israel y no cumplieron con lo que Dios les pedía. Ojo, pero aún en medio de todo esto, Dios nunca se rindió. Dios nunca se rindió en intentar ayudarlos. Nosotros somos o no somos distintos al pueblo de Israel. Dice la Biblia que hemos sido rescatados y llamados por Dios para hacer luz y sal a este mundo. Pero nosotros también muy fácilmente lo reemplazamos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama. Muy fácilmente lo reemplazamos, como los niños que están contentos con un juguete, pero cuando ven otro lo botan sin darse cuenta y van tras el otro. A veces espiritualmente somos así, y Dios, aunque su corazón se duele, Dios continúa con nosotros. Puede que te acostumbres, ¿verdad? O que te encuentres sintiéndote culpable por tus errores. Pero déjame decirte que la Biblia dice que tenemos un Dios de misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada uno de tus días, o cada uno de los días, Dios te da una oportunidad. Diga, Dios me da una oportunidad. Vamos a aprender ahora de un hombre de Dios, un profeta de Dios, a quien Dios realmente le dio una segunda oportunidad, y podemos aprender mucho de él porque nos parecemos a ese profeta de Dios. Obviamente estoy hablando del profeta Jonás. Profeta Jonás. Quiero que abra su Biblia ahí, en el libro que lleva su propio nombre, que él mismo lo escribió. Jonás capítulo 1. Y vamos a leer algunos pasajes, aunque yo voy a referirme a algunos de ellos que no están acá en la lectura inicial. Pero a medida que lo encuentro se pone en pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer nada más que nueve versículos del capítulo 1. Póngase en pie cuando lo encuentre, si no va a aparecer ahí también en la pantalla. Dice la santa palabra del Señor así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos hables directo al corazón. Necesitamos desesperadamente, Señor, oír tu voz. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Qué tremendo, ¿no? Cuando vemos la historia de un profeta, yo quiero que usted sepa que este hombre era un profeta de Dios. ¿Cuál era la función de un profeta? La función de un profeta era declarar lo que Dios había dicho. Por eso que el profeta se presentaba siempre: así dice el Señor, porque era la voz de Dios en la tierra. Y casi siempre estos profetas se levantaban para declarar juicio hacia las naciones o hacia los reyes. Este hombre, ese era su oficio, ese era su trabajo. Y por eso vino palabra de Dios hacia él, con un mensaje muy claro, muy específico, que vemos aquí en la palabra del Señor. Vamos a ir desarrollando algunos puntos. Dice aquí en el versículo 1 y 2, en la parte primera del versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Esto es bien interesante, hermanos, porque Jonás era un profeta de Israel. Le digo por qué es importante esto, porque quizá usted, con una buena conciencia y con un buen deseo de aprender la palabra de Dios, no objeciona este libro. Pero muchos detractores del Evangelio han dicho que Jonás es un cuento, que este libro es un cuento, que es una anécdota, que eso no se puede creer. Pero cuando la Biblia dice que él fue un profeta de Israel, del reino del norte, durante el reinado de Jeroboam, que en la historia está registrado que ese reinado, ese tiempo sucedió. Jonás era un profeta en ese tiempo, cuando reinaba Jeroboam II. Está en Segunda de Reyes 14:25 esa nota. Jonás había asegurado al rey Jeroboam que él sería victorioso en Siria. Había venido una palabra de Dios para ese rey y Jonás lo había declarado. Pues en esta oportunidad Dios le dice: levántate. Vino palabra de Jehová a Amitai diciendo: levántate, dice el versículo 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive. En otro pasaje dice que era una ciudad muy grande en extremo. Mire, hay algo muy interesante aquí, y eso lo podemos aplicar para cada uno de nosotros. Antes que venga el juicio, viene una advertencia. Y eso lo podemos ver nosotros en nuestra vida, ¿no? Con nuestros padres. No lo hagas, ¿verdad? Antes que le caiga a usted, antes de eso, haga memoria cuántas veces le quisieron evitar el problema. Bueno, nosotros no somos diferentes. Cuando ya estamos metidos en un problema, prácticamente ya sabemos con anticipación que lo podíamos haber evitado, pero no quisimos. Bueno, el Señor dice: esta ciudad de Nínive yo la voy a destruir, pero antes de destruirla yo le voy a mandar una advertencia para que se arrepientan. Y esa era la misión que tenía Jonás, de ir hasta esta ciudad. Mire, es interesante en el registro bíblico ver que este es el único caso en la Biblia que un profeta es enviado a una nación extranjera con el fin de perdonarles y salvarles.
Casi siempre los profetas eran enviados para anunciar su destrucción, pero el propósito de Dios en este mensaje para Nínive era que se arrepintiera. Se cree que el nombre Nínive se deriva de Ninos, que quiere decir que es Nimrod. Ustedes saben quién fue Nimrod, ¿verdad? Nimrod fue uno de los primeros valientes que construyeron una torre en el libro de Génesis, ¿verdad? Y estos hombres adoraban a Dios, al Dios pez del agua dulce. Es muy importante entender estos detalles de la gente de Nínive, porque te dice, ¿cuál era el Dios que ellos tenían? Adoraban al Dios pez del agua dulce. ¿Se le viene algo en la mente con la narración bíblica? El gran pez. Pero ya vamos a ver. También adoraban a Dagón. Dagón era el dios pez, que era representado como mitad hombre y mitad pez. ¿Se acuerdan que cuando los asirios se llevan el arca, la ponen frente a Dagón? Y por la mañana Dagón estaba boca abajo. Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio, que era el poder mundial que llevó al pueblo de Israel al cautiverio. O sea, Nínive era el enemigo número 1 de Israel. Entonces podemos entender nosotros por qué Jonás no quería que Nínive fuera visitada por Dios. Algunos han dicho que Jonás era un racista de primera mano. Odiaba a la gente de Nínive. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Puede haber un cristiano, hijo de Dios, que odie a otro? ¿Es normal que un cristiano odie a otro? En el cristianismo verdadero, un verdadero hijo de Dios no puede odiar a otro. Si usted está pasando por una situación así, usted tiene que cuestionarse qué está pasando dentro de su corazón. Jonás había dejado que las raíces de amargura por lo que este pueblo había hecho con Israel crecieran en su corazón, y Jonás había desarrollado un odio tan grande con los ninivitas que prefería huir antes que ir a darles un mensaje de aliento y de salvación. La ciudad de Nínive era grande y muy poderosa. Son detalles importantes. Hasta que fue destruida por el rey Nabucodonosor. Es posible que haya sido en aquel tiempo la ciudad más grande del mundo, Nínive, una gran ciudad. Y es interesante, hermano, porque la maldad de esa ciudad era tan grande que llegó al colmo de que Dios dijo, ya, se acabó, la voy a destruir. Pero sin antes darle una oportunidad. Entre más grande es una ciudad, más grande es el pecado, porque hay más pecadores. Dicen que los ninivitas como eran la ciudad más grande en aquel tiempo, habían desarrollado una forma de tortura que cuando capturaban a sus enemigos les hacían las torturas más grandes y más horribles que usted se puede imaginar. Era gente despreciable. Hoy nosotros podemos ver, estábamos orando por estas etnias, ¿verdad? Cómo este tipo de personas queman vivos a los cristianos en el África. Y sin embargo Dios envía misioneros al África para que se salven. Es la misma historia. Es el mismo Dios misericordioso que quiere que todo el mundo sepa que solamente en Jesucristo hay salvación. Pero Jonás no quiere. Dios quiere y Jonás no quiere. Dios quiere y quizás nosotros no queremos que otros tengan el conocimiento de la vida eterna. Dios observa y castiga la maldad del hombre si no se arrepiente. Amén. Le voy a decir una cosa: Dios observa y castiga la maldad del hombre si no se arrepiente. Se lo digo para que lo traiga en una esfera más personal. Usted ve el barrio donde usted vive, cómo vive la gente, como que si Dios no existiera, desafiando a Dios con su música, desafiando a Dios con su estilo de vida.
Y parece que pasa un fin de semana y pasa el otro y todo pasa y parece que ellos prosperan y Dios no hace nada. Pero déjeme decirle, Dios observa y castiga la maldad del hombre si no se arrepiente. El Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Las buenas obras suben delante de Dios. Amén. Cornelio era un hombre piadoso, dice la Biblia, que sus ofrendas subían a Dios. No era judío, no era cristiano, era gentil, pero sus ofrendas subían a Dios. Eso no quiere decir que él era salvo por eso, pero era un hombre piadoso que cuando vino el Evangelio lo recibió con todo el corazón. Entonces, Dios ve tanto las ofrendas y nuestras buenas acciones, como también ve la maldad y la castiga. Las buenas acciones las recompensa y la maldad la castiga. Por eso, mi querido hermano, no se sienta triste ni se sienta usted oprimido por aquellos que se aprovechan de usted. Ojo, no se aproveche usted tampoco de nadie, porque Dios ve las dos formas. Sí, porque a veces uno dice: pastor, si usted supiera todo lo que me han lastimado. Y yo digo: ¿a cuánto habrá lastimado a este también? Pero eso no lo registramos. Registramos lo que nos han hecho a nosotros. O tú me debes. Sí, pero ¿a cuánto tú le debes? Cosas, ¿no? Pero es interesante que Dios observa las dos cosas. Dice que la maldad subió. Hermano, déjeme decirle, no espere que Dios envíe juicio a su vida, porque su maldad Dios la está viendo. Pero antes que venga un castigo, Dios envía una advertencia. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El Dios de las segundas oportunidades. La maldad del hombre ante Dios tiene que ver, en primer lugar, con la idolatría. Déjenme decir, hermanos, el pecado más grande que ofende a Dios es la idolatría. Porque de la idolatría se desprende todo tipo de vicios. Si usted es idólatra, detrás de la idolatría viene una fiesta. ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre la idolatría trae como resultado un desenfreno. Y nosotros estamos hablando el mismo idioma porque hemos sido afectados de la misma cultura religiosa. Y sabemos que eso es así. Porque es la idolatría lo que desencadena todo tipo de pecado. Nínive fue un centro de culto a los ídolos. Y una de las idolatrías más grandes, le voy a decir una cosa: los ídolos también dan como a luz la inmoralidad sexual. Siempre que hay idolatría, detrás de eso hay una práctica de inmoralidad sexual. Porque cuando hay una relación con el verdadero Dios y somos confrontados por su palabra, por medio de su Espíritu Santo, somos advertidos para apartarnos de esas cosas. Y por eso a la gente no le gusta la palabra de Dios. La gente hoy anda buscando un lugar religioso donde puedan encajar, donde su vida desenfrenada no pueda ser, ¿cómo se llama? Que la gente no pueda ver, o sea, que me permitan vivir de esta forma, pero aún siempre adorar a Dios. Le voy a decir una cosa: dice la Biblia que la palabra de Dios es la que nos alumbra para darnos a conocer lo malo o lo bueno que estamos haciendo en nuestra vida. Este ídolo o esta diosa que los ninivitas adoraban era la diosa Istar, y era la diosa asiria babilónica de la fertilidad, amor, la guerra y el sexo. Eso era lo que estaba eso era la forma en que ellos adoraban a este ídolo. Mucha gente piensa que Dios es como un abuelito. Yo todavía no he llegado a ese punto de ser abuelito, pero dicen que los abuelitos son más condescendientes con sus nietos que como fueron con sus hijos. Con sus hijos fueron duros, pero con los nietos son suaves. Entonces, algunos creen que Dios fue duro en el Antiguo Testamento porque dicen: en el Antiguo Testamento si alguien pecaba, moría en el instante. Es que Dios estaba joven. Pero hoy
Hoy, ¿por qué no pasa ya eso, verdad? Porque ya hoy hacemos lo que hacemos. Es que Dios es abuelito y nos deja pasar todas las cosas. No, Señor, este es un nuevo tiempo. Es el tiempo de la gracia. Pero eso no quiere decir que no vendrá un día donde cada uno compadecerá de Dios. Lo que pasa es que Dios es paciente. En el tiempo de la gracia y en el nuevo pacto en Cristo es diferente. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Lo que para Dios era pecado en aquel tiempo sigue siendo pecado hoy día. Pero hay gente que cree que Dios es así, que es un abuelito cuya gracia tolera toda clase de error, iniquidad y desobediencia. Los que piensan así, y si usted piensa así, le animo a que despierte. Los que piensan así, que Dios es tolerante, es importante que vean ese versículo, ¿verdad? O que también vean Génesis 6:5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre se levantaba por la mañana y lo primero que decía: ¿qué voy a hacer hoy? Pero no para agradar a Dios, era una maldad. ¿Será que el hombre ha cambiado últimamente? ¿Cuántos hombres se levantan todos los días a decir: ¿cómo puedo agradarte hoy, Señor? Casi siempre es decir: Señor, ni al Señor, ¿a quién voy a defraudar hoy? O sea, ¿cómo voy a hacer para traer más billete a la casa? ¿Cómo voy a hacer para engañar a fulano de tal? O sea, de continuo solamente el mal en el tiempo de Génesis 6:5. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? Dios envió un diluvio universal donde toda esa gente que solamente pensaba el mal fue erradicada de la tierra. También tenemos a Génesis 18:20, donde dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y sabemos qué pasó: Sodoma y Gomorra, Dios los destruyó. Tal maldad, hermanos, invita a severo castigo y destrucción. ¿Por cuánto tiempo soportó Dios la maldad? ¿O cuánto tiempo soportará Dios la maldad de nuestra sociedad que defienden y promueven el aborto? Qué tremendo eso, ¿no? Como en la era del amor libre buscaron la forma de cómo traer los anticonceptivos. Y dijeron: ya descubrimos la cura para un amor libre. Pero de pronto empezaron a ver que eso no fue 100% seguro. Y después dijeron: ahora vamos a legalizar el aborto, para que cuando aquello no funcione, lo otro funcione y sigamos igual en un mundo desenfrenado. ¿Usted cree que Dios no ve esas cosas? Dios ve la vida de esos inocentes en el vientre que son destruidos. Eso es asesinato. En una oportunidad, una señora quiso hacerse un aborto y llegó y le dijo al doctor, le dijo: quiero hacerme esto. Y la mujer traía un niño de 4 años. Y le dijo el doctor: ¿sabe qué? Eso va a costar mucho y trae muchos problemas para usted. ¿Qué le parece si mejor lo asesinamos al de 4 años? No. Es lo mismo, señora. Entonces, hermanos, vemos tanta maldad, vemos tantas circunstancias y decimos: Dios, ¿hasta cuándo? Déjeme decirle, Dios sigue observando la maldad del hombre. ¿Cuánto tiempo Dios durará? Eso es solamente en su tiempo. Es imposible huir de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Vamos a volver a Jonás 1:3. No quiso ir porque esa gente era muy mala. Mire lo que dice el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Totalmente opuesto. Dios le dijo: vete al norte, y él dijo: está bien, me levantaré, y se fue al sur. Totalmente opuesto. Este es el único caso registrado de un profeta que rehúsa cumplir con la comisión recibida de Dios. Es interesante lo que dice, ¿no? Para huir lejos de la presencia de Jehová. Pregunta: ¿puede alguien huir de la presencia del Señor? No, Señor, no puede huir.
Usted en su mente, en su pequeño mundo, puede pensar que ha huido, pero no es más que un pez dentro de una pecera que se mueve de una esquina a otra y el dueño de la pecera lo está viendo. Usted, qué bonito cómo se mueve. Ese es Dios viéndonos a nosotros, nuestros intentos inteligentes de querer huir de la presencia de Dios. No hay nadie que pueda huir de la presencia de Dios. Tendría que ser otro Dios más grande que Él y no existe. David decía eso, porque hermanos, a veces quisiéramos huir de la presencia de Dios. Hay cosas en nuestra vida que quisiéramos que desaparecer. Trágame tierra, ¿verdad? Y voy a tirarme por allá en una playa. Pero no podemos huir de la presencia de Dios. Solamente Jonás no huyó de la presencia de Dios, aunque eso lo relata su libro. ¿Sabe de qué huyó Jonás? Solamente huyó de la obediencia. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Huir de la obediencia. Jonás huyó de su responsabilidad. De eso sí podemos huir nosotros. Yo creo que habemos muchos Jonases que no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque en un término así pudiéramos acusar a Jonás, ¿verdad? Decir que es desobediente el profeta. Pero yo mejor me callaría. Entonces él no solamente huyó de la obediencia, huyó de su responsabilidad, huyó de su obligación requerida por Dios. Puse aquí en mis notas: ¿cuántos prófugos del mandato divino hay hoy día? ¿Cuántos? Hoy huyen de su responsabilidad. Pregunta: ¿por qué huyó? Ahí es interesante eso. ¿Por qué Jonás huyó? Eso sería bueno entenderlo. ¿Qué estaba pasando en el corazón del profeta? El capítulo 4, versículo 2 nos dice el por qué él huyó. Dice: me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. En otras palabras, él dijo: yo sé que si voy y predico se van a convertir. O sea que Jonás lo que no quería era que los ninivitas se convirtieran al evangelio, porque eran muy malos, según él. Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, esto es extraño, porque imagínense que el Señor me diga a mí: Miguel, ve y predica a tal lugar, y yo sé que si voy lo que yo quiero como pastor es que se conviertan todos. Amén. Ese es el deseo de un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, es lo contrario para Jonás. Le digo: yo sé que si voy se van a convertir. Bien raro, ¿no? Imagínense que Jonás no quería proclamar el juicio de Dios contra Nínive porque sabía que se arrepentirían y que Dios no los destruiría. En otras palabras, Jonás lo que quería era la destrucción para estas personas. Yo quiero traerlo a nuestro contexto. Yo sé que hay personas que nos han hecho a nosotros muchísimo, pero muchísimo daño. Pero igual Dios quiere salvarlas a ellos también. Y Dios quiere que así como nos rescató a nosotros, ellos también sean perdonados. Jesús, confrontando a este tipo de pensamiento como Jonás, porque Jonás era muy racista, en el tiempo de Jesús también existía este pensamiento. Déjeme leerle rápido Lucas 4, 25, así rapidito. Dice: en verdad os digo, dice Jesús, que muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Les está diciendo: muchas mujeres en Israel tenían necesidad, pero Dios fue y ayudó a una viuda gentil. Y después le da otro ejemplo, le dice: muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Está diciendo: Dios no hizo nada en Israel, sino que se buscó a un no israelita. Dice el versículo: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hermano, cuando uno oye que Dios hizo algo bueno con alguien, ¿usted se enoja o le da alegría?
Hay que luchar con ese sentimiento, porque puede ser que haya envidia en el corazón. Y si alguien viene y dice, mira lo que Dios me dio, y dice, gloria a Dios, pero lo hace con una, como que no decir, a mí me lo hubieran dado. No, hermano, debemos de alegrarnos con lo que se alegra. Qué bueno que lo tienes, pero de corazón. Pero a veces pareciera que tenemos que raspar un poco el corazón, porque hay cierta como favoritismo. A mí sí, porque soy hijo de Dios, a ellas no. Esto es lo que pasó aquí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira por lo que Cristo les estaba contando, que Dios había hecho favores a otros que no eran del pueblo de él. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre lo cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué? ¿Por qué los judíos en la sinagoga, en este caso, querían destruir a Jesús? Porque les hablaba de cómo Dios en ciertas oportunidades tuvo misericordia de otros que no eran judíos, o sea, que eran gentiles. Ahora le voy a decir algo: nuestro Dios es misericordioso, amén. Y así como tuvo misericordia de usted, Dios quiere tener misericordia de otros, incluso de sus enemigos. Eso que le han hecho daño a usted, Dios anda tras ellos, y es posible que Dios lo vaya a usar a usted para que usted le lleve un mensaje. Y su corazón tiene que estar sanado para no ser como Jonás y decir, no, pues no voy a ir, voy a otro lugar. Ahora, es posible que Dios haga eso. Hay una parte interesante del pasaje, del versículo número 3, que dice, pagando su pasaje. Y descendió, es interesante eso. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué dice? Y pagando su pasaje. Esta parte me llamó la atención. Pagando su pasaje denota rebeldía. Rebeldía abierta ante su Señor y también autosuficiencia. Yo no soy un profeta que necesito que me financie, ¿verdad?, mi vida, mi ministerio. Yo mismo pago mi pasaje. Rebeldía. Ahora, Él pagó su pasaje. Esta palabra yo quiero que la apliquemos a nuestra vida. Él pagó su pasaje y ¿sabe qué pasó? Sufrió las consecuencias de su decisión. Yo me pongo a pensar, si él hubiera ido a Nínive cuando Dios le dijo originalmente, ¿quién hubiera pagado el pasaje? Dios, ¿verdad? Porque iba en la obediencia. Pero cuando usted está en desobediencia, usted tiene que pagar el pasaje. Eso que es importante, ¿no? No, yo no necesito de nadie. Jonás. Cuando usted diga eso, Jonás. Porque cuando usted depende de Dios, usted dice, yo no sé cómo, Él me envió y Él va a abrir las puertas. Amén. Dios abre y cierra puertas. Pero cuando vamos en la obediencia de Dios, usted no tiene que preocuparse de los medios. Dios abre la puerta. Pero cuando usted quiere estar en desobediencia, dice, yo pago mi pasaje. Ah, y Dios dice, bueno, ve cómo te va. Vamos a ver si es cierto. Aquí yo quiero que veamos algo muy interesante, porque esta es la parte central de este mensaje. Lo que quiero que veamos es un padre frente a un hijo desobediente, que no quiere hacer la voluntad de su papá. Lo primero que hace, y como padres sabemos que cuando va en contra de lo que nosotros decimos, inmediatamente sabemos que va a sufrir. No hay nada en nuestro corazón que diga, mi hijo desobediente le va a ir bien. No ha habido un desobediente en la vida que lo hayan condecorado y que lo hayan felicitado y que le fue bien por ser desobediente. Jamás. Bueno, este hombre dice que se fue, pagó su pasaje. ¿Quién otro en el Nuevo Testamento pagó su pasaje y le fue mal? Podemos buscar muchos. Uno de ellos fue el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió toda su herencia, pagó su pasaje y le fue bien. Se fue a vivir con los puercos y no se quería comer un puerco, porque los puercos bien asados saben bien. Pero él quería comer lo que el puerco comía y ni siquiera eso le daban. Él pagó su pasaje y le fue mal, hasta que reconoció que tenía que volver a la casa y ponerse sumiso ante su Dios. Número 2, Judas
Judas, el Iscariote, también pagó su propio pasaje. ¿Y cómo le fue? Le fue mal, se ahorcó. Si usted es de las personas que dice, yo pago mi propio pasaje, tenga cuidado, hermano. Esa frase parecía que no tuviera nada, pero Dios es bueno. Tenga cuidado. Otro que pagó su propio pasaje fue uno de los discípulos de Jesús, aparte de Judas, que se llamó Pedro. Autosuficiente. No, Señor, que nada te acontezca. Aunque todos estos cobardes te abandonen, yo no. Pagó su propio pasaje y terminó negando al Señor. Cuando usted paga su propio pasaje, solamente está pagando un boleto al dolor. No vayas, hijo, no, ¿qué me va a pasar? Pagando su pasaje. Yo pudiera contar muchas historias, pero no estamos para historias. Pero usted también puede ver en su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted pagó su propio pasaje y le fue bien? Hermanos, seamos obedientes. Mire, cuando yo estoy en la casa el día domingo y amanezco y digo, Señor, gracias. Porque muchos anoche pagaron su propio pasaje y están en el vientre del pez. Y muchas veces yo dije en mi vida, si tan solo pudiera retroceder el tiempo y que no fuera viernes, que fuera viernes para no hacer lo que hice, para no pagar mi pasaje, sino obedecerle a Dios. Sufrí mucho. Y Dios quiere evitarnos el sufrimiento. Yo creo que lo que se puede llevar hoy en esta tarde es decir, Señor, ayúdame a no pagarme mi propio pasaje. Ayúdame a ser obediente, porque lo que tú dices, aunque no lo entiendo, aunque en mi corazón no lo comprendo, porque para Jonás no era fácil. Y entendamos un poco al pobre Jonás. No era fácil, porque los ninivitas eran perversos. Los ninivitas ejecutaban a los israelitas, les cortaban la cabeza y les hacían todo tipo de cosas. Lo más que uno quiere para esa gente es justicia, ¿verdad? Jonás quería que Dios hiciera como hizo con otros pueblos, que los eliminara, pero no, Dios quería a esa generación, ojo con eso, a esa generación Dios la quería salvar, porque 100 años después vino el profeta Nahum y predicó sobre Nínive, no se arrepintió y entonces sí la destruyó. Pero 100 años después, la generación de Jonás, Dios quería misericordia para ellos. Hermano, cuando pagamos nuestro propio pasaje, Dios sigue en control. Cuidado con nuestra arrogancia. Miren el versículo 4. Él se fue. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el viento? Jehová. Muchos dicen, Dios no patrocina cosas malas, Dios hizo levantar el viento. Y le voy a decir una cosa, hermanos, ese viento no tenía nada que ver con la naturaleza. Ese viento tenía que ver con la desobediencia de un profeta. O sea que Dios envió esa circunstancia especialmente para tratar con su profeta. Hay veces que usted dice, pero fulano de tal hizo lo mismo que yo hice y no le pasó. ¿No le ha pasado eso a usted? No, es que fulano de tal no es usted y Dios quiere tratar con usted. Otros vienen y dicen, oye, pero si yo hago esto. Una persona dice que cayó en un DUI. Dice, me tomé un NyQuil y con ese NyQuil que tiene alcohol, con eso me pararon y me dieron. Parece que se tomó todo el bote. Y otro que todos los días manejaba así, ebrio, decía, mira, si yo ebrio manejo mejor. Y nunca le ha pasado nada. O sea, a veces vamos a decir, bueno, pero Dios está tratando contigo. Dios quiere usar esas circunstancias quizás para tratar contigo. Con el otro tratará después. Esta tormenta que Jehová hizo levantar fue producto de la desobediencia de un hombre. Dice, un gran viento en el mar. ¿Cómo se llaman hoy esos grandes vientos en el mar? ¿Cómo se llaman? Huracanes. Huracanes. Porque para los marineros un viento era normal. Las olas. O sea, ellos estaban acostumbrados a andar en ese ambiente.
Pero este fue diferente. Dice, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. No se trata de una tormenta cualquiera, sino de una extrema que Dios había enviado. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Los marineros eran rudos, eran toscos, pero tenían un corazón tierno. Fíjense que antes de todo querían, dice que sacaron todo lo que llevaban allí en ese barco. Y hablábamos el día de esto que tocábamos este versículo, hablábamos que cuando viene una tormenta a tu vida y sientes que te vas a morir, todo lo demás no vale. Todas las cosas materiales salen sobrando, porque lo importante es tu vida. Estos hombres empezaron a sacar lo que llevaban ahí, comida, no sé, cualquier cosa, para ver si podían aligerar la nave, podía subir un poco más, ser más flexible y poder subir sobre las olas. Sin embargo, dice que cuanto más hacían eso, más fuerte era la tormenta. Y llegaron a una conclusión y dijeron, vamos todo el mundo a orar, todo el mundo, cada quien a su Dios. Y sí sé que los marineros empezaron a orar cada quien a su Dios. Sin embargo, el verdadero problemático, ¿dónde estaba? Durmiendo tranquilo. Ya vamos a ver, antes nos quedan 10 minutos más. Pero durmiendo tranquilo, ¿se puede dormir siendo desobediente? Vamos a ver. Trataron de regresar a la nave, pero no pudieron. Pero Jonás dormía. Miren lo que dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? ¿Qué tiene? Hermano, cuando yo veo esto, veo un pagano reprendiendo a un cristiano. Porque esta gente eran gentiles, adoraban a otros dioses. Ahora el pagano está reprendiendo al cristiano. ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque en alguien has de creer tú. Pero eso es una cosa. Toda la gente que usted ve en la calle tiene su Dios, unos grandes, chiquitos, toda historia. Porque el hombre es religioso por naturaleza. Y el Dios que no tiene se lo inventa. Isaías dice que el hombre va al bosque, ve un árbol, lo corta y hace lo talla con la madera, le hace forma de hombre. Con lo que sobra, lo pone ahí porque viene frío. Con lo que sobra de eso que talló, hace fuego, se calienta, pone la imagen que hizo y dice, ay, tú eres mi Dios, nos hemos calentado. Así dice la Biblia, que es el hombre, e inventa los dioses de cualquier manera. Ahora, este hombre le dijo, levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quiero decir una cosa, ellos ya habían clamado al suyo y no les había contestado. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios, los demás son inventos. Entonces algo que no existe no me va a contestar. Y el único que tenía, el Dios verdadero, estaba dormido. Jonás, el patrón le dijo, levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Tenía paz y tranquilidad Jonás en su corazón? No. Yo más creo, porque la Biblia guarda un poco de silencio en cuanto a esto, pero yo me imagino que Jonás estaba deprimido. Cuando usted le acaba de fallar a Dios y usted es verdadero cristiano, usted se siente sucio y se siente deprimido. ¿Sí o no? No me lo diga porque no se delate. Pero si es cristiano sabe que se siente mal y no puede sonreír y tiene que estar en un lugar hasta que usted se pone a cuenta con el Señor, porque no se puede vivir, ser feliz. Eso lo hacen los idólatras porque tienen dioses muertos. Pero nosotros que somos hijos del Dios vivo y que realmente tenemos una relación con Él, no podemos estar tranquilos. En nuestra casa pasa lo mismo. Cuando mi hijo y yo tenemos una comunión linda, pasamos, bromeamos, nos hablamos, pero cuando algo no está bien, hay una desobediencia, hay una tensión, hay una distancia. No podemos andar tranquilos como si nada pasa. Bueno, con Dios es igual. Yo creo que Jonás estaba deprimido, estaba cansado también
y se fue a dormir. Y me imagino que tan lindo, igual que los niños, como se duermen en los carros, ¿no? Porque va así. Imagino que Jonás, cuando las olas, decía, wow, qué rico está esto. Sin embargo, no sabía que estaban a punto de morir, que Dios estaba tratando con él. Mira el 9. Y él le respondió, porque le dice, entonces del 8, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. O sea, ya que todos nuestros dioses, nosotros no sabemos, de pronto el tuyo, o de pronto tú sí sabes por qué ha venido todo esto. Miren, le voy a decir una cosa, Jonás sabía. A mí me llama la atención la amistad que tenía Jonás con Dios. Él sabía exactamente que todo esto era producto de su desobediencia. Le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Número 1, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál era el oficio de Jonás? Profeta. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde venía? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? 9. Él le respondió, aquí viene la respuesta, soy hebreo. Número 1, y temo a Jehová, Dios de los cielos. Ojo con esto. ¿Qué hizo qué? ¿Y qué es lo que estaba ahora enojado? El mar. O sea, el Dios que hizo este mar, ese es el Dios mío. Qué tremendo, ¿no? Les estaba declarando al Dios verdadero. Él se hizo el mar y hizo también la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Miren qué interesante. Y le dijeron, mire, esto sí es tremendo. Lo regañaron y le dijeron, si tú eres hijo del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué has hecho esto? Hermano, ¿no nos pasa a nosotros también que cuando estamos en la desobediencia nos vamos a comulgar con los desobedientes? Y el desobediente, cada uno de ellos habla, y usted tiene pena de decir, no, que yo soy cristiano, dijo el Dios Todopoderoso, el que resucitó, pero está llevando las mismas consecuencias del desobediente. Y le van a decir, pero tú ¿por qué? Si tú servías, si tú eres hijo del Dios Todopoderoso, ¿qué estás haciendo acá con nosotros? Bueno, eso es lo que pasa aquí. ¿Por qué has hecho esto, Jonás? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Este versículo es importante. Aquí solamente se nos dice ese pequeño párrafo, pero lo que se dice dentro de todo esto es que Jonás habló más que eso. O sea que Jonás le dijo, miren, a mí Dios me mandó a Nínive. Esto es bien importante. Me mandó a Nínive y esto y esto. O sea, fue una conversación larga, porque él se los había declarado. O sea, les había contado la historia. Ahora, qué interesante. ¿Cómo debemos hablar de Dios a los incrédulos? Que Dios es el creador del mundo. Así tenemos que decirle a los incrédulos. Yo le sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y tú a quién le sirves? No, el mío lo encontraron, no sé cómo es la historia. Mi abuelita dice que se apareció en un monte y por ahí siempre. No, el mío no se apareció en un monte. El mío creó los montes. Hermano, el Dios nuestro es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Jonás 1:9 dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, Dios el creador. De esta manera Pablo también habló. Hechos 14:15 está, ahí está. Dice, Pablo también habló de esta forma cuando se trata de declarar al verdadero Dios, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Fue un incidente en Listra. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué tremendo, ¿no? Ese es el verdadero Dios. Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Solamente hay un Dios vivo, ¿amén? Los demás son dioses en minúsculos, con minúscula, y son muertos. Un ser supremo omnipotente. Más adelante en Hechos 17:25 también dice, Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Diga vida y aliento. Él le da a usted vida y aliento. Por eso es hasta inmoral darle la gloria a otro Dios que no es el Dios verdadero, porque Dios es el que le da a usted vida y aliento. Qué tremendo, ¿no? Vamos ya entrando a la parte final. Jonás estaba sepultado en lo profundo del mar. Acuérdense, Dios es quien da a todos vida y aliento. Jonás ahora es tragado y sepultado, pero tenía vida y tenía ¿qué? Aliento. Dice el 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién lo había preparado al pez? Jehová tenía preparadas las circunstancias. A veces uno dice, pero ¿cómo llegué a parar acá? No te preocupes, Dios tenía todo preparado para que se cumpliera el propósito en tu vida. Aquí yo le puse al lado, aquí yo le puse mi nota: el pez fue más obediente que Jonás ante su creador, porque Dios había preparado ese pez. Y esa palabra nos da para pensar mucho. Quizás Dios lo preparó un pez único, sin dientes, quizás, no sé cómo, porque Dios lo había preparado. Que tragase a Jonás, no que lo masticase, sino que se lo tragó. Y por eso le digo que este libro como para los universitarios, como no nos ofendan, por favor, dicen los universitarios, con este tipo de enseñanzas, porque esto no se puede entender con esta mente. Esto solo se puede entender de una manera espiritual. La Biblia, Dios dice que eso sucedió y nosotros tenemos que creerlo. ¿Amén? Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Déjeme decirle, un tiempo largo, 72 horas dentro de ese pez, arrestado. Y decíamos, ¿verdad?, que quizás de ahí sacaron que lo tienen a uno en la cárcel por 72 horas. 72 horas en esa cárcel. ¿Cómo podía Jonás sobrevivir sin aliento en lo profundo del mar y en el vientre del pez? Es una pregunta que podemos hacernos. Pero recuérdense, Dios lo tenía preparado. A veces uno dice, pero ¿cómo pude sobrevivir a esto? No se preocupe, Dios lo tiene preparado y Dios le va a dar vida y le va a dar aliento para que pueda salir de ahí para después glorificar a Dios. Amén. Con Dios nada es imposible. Nunca olvides que los vivos respiramos, porque Dios da a todos vida y aliento. El gran pez era el salvador de Jonás. Pareciera que como que eso fue la tragedia más grande, ¿no? Pero fue la parte que salvó a Jonás. Ojo con eso. Su gran problema, su gran circunstancia puede ser lo que Dios use para sanarlo y para salvarlo a usted. Dios obra de esa forma. La historia del gran pez. Déjeme avanzar un poco. Nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Nuestro Dios, diga, nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. No quiero seguir con el relato porque no nos vamos hoy, pero quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1. Sabemos que ya el pez lo vomitó a Jonás en las playas de Nínive. donde Jonás no quería ir, ahí el pez lo vomitó. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, por segunda vez, y le dijo lo mismo. Ve a Nínive, le dijo lo mismo. Lo único que pasó con esta vez, que Jonás ya venía más maltratado. ¿Qué otro pasaje bíblico tenemos en la Biblia que recibe otra oportunidad? Lo vemos también, ¿verdad?, cuando Pedro es restaurado, Dios le da otra oportunidad. Hermanos, el arrepentimiento de Nínive, una ciudad pagana, es el resultado de la obediencia de la segunda oportunidad que Dios le da
a Jonás. Vamos rapidito, y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo se explica esto? Enojado más Jonás porque su predicación había tenido éxito. ¿Por qué creyeron a Jonás? Es posible, y esto es una idea. Recuérdese que los marineros quedaron impresionados con ese hecho. De hecho, dice la Biblia que los marineros confiaron en ese Dios todopoderoso. Yo me imagino que estos marineros, en cada puerto que iban hablando de lo que les había acontecido, de cómo Dios había hecho esto. De pronto a Nínive había llegado ya la noticia de lo que había pasado con Jonás. De pronto se oía, los marineros estos de alguna o de otra forma habían dicho todo esto, y ya el corazón de la gente estaba como también dispuesto. No sabemos nada de esto, ¿no? Siempre son ideas. Ahora, la misericordia de Dios hacia los gentiles. Jonás 3:10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ahí está, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esto es bien importante, hermanos. Primero dice que Dios vio su maldad. Ahora dice que Dios vio que se convirtieron de su mal camino. O sea que Dios ve las dos partes. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Y sabe qué? Eso le trajo a Jonás mucho disgusto. Yo le animo que usted lea los 4 capítulos de Jonás, que son interesantísimos. Se lo va a leer en menos de media hora. Y quizás con la predicación de hoy le ayude un poco. Pero lo quise resumir así, solo para decirle que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No compre usted su pasaje. Conclusión ya del mensaje: no compre usted su pasaje. Dígale a su hermano ahí: oye, tratemos de no comprar pasaje. Seamos obedientes a Dios, porque sabe que cuando usted paga su pasaje, ya sabe dónde va a ir a parar. De hoy en adelante, trate de ser fiel a Dios y decir: Señor, aunque no entienda, aunque en mi corazón hay un poco de sentimientos encontrados, dame la fuerza para poder ir y hacer tu voluntad. Por varios años, hermanos, el pueblo de Israel era el pueblo especial de Dios, pero Dios nunca dejó de ser el Dios de todas las naciones. Él es nuestro Dios, pero también Dios quiere ser el Dios de nuestros enemigos y nos quiere enviar a nosotros. En el libro de Jonás enfatiza que las bendiciones de Dios son para cualquier nación y para cualquier persona que se arrepienta y haga su voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú no eres, Señor, como nosotros los hombres, que a veces ponemos condiciones y a veces, Señor, somos duros y cerramos la puerta y no damos segunda oportunidad. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos como tú. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado hoy. Gracias, Señor, por hacernos entender que cuando somos obedientes a tu palabra, aunque no entendamos, pero obedecemos lo que tú nos dices, tú te glorificas. Pero cuando nosotros, Señor, con nuestra arrogancia queremos pagar nuestro propio pasaje, vamos camino, Señor, al descenso, camino a la destrucción, camino al dolor. Perdónanos, Señor, porque ya lo hemos experimentado muchas veces. Esto que tú nos has dicho, Señor, ya lo hemos vivido. Pero te pedimos, Señor, que en los años que nos queden, que la vida que tenemos por delante, Señor, la podamos vivir en obediencia a tu palabra. Porque si tú nos envías, tú nos vas a proveer. Y tú nos vas a convencer, y tú nos vas a aclarar el panorama cuando ya estemos en el lugar que tú nos quieres mandar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar.